el análisis político de la semana, ¿verdad? Y cada vez que puede, anda algo ocupado, pero siempre le pedimos que por supuesto nos acompañe. José Valdés, ¿verdad? Él es comunicador y también analista político. José, buenos días, ¿cómo estás? Natán, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que siempre están pendientes de tu programa. Y muchas personas que alguna vez han hecho uso de servicios de algunos abogados, no voy a meter a todos en la canasta porque sería un pecado tremendo. Sí, y no sería justo tampoco. Y no sería justo, pero hay muchísimos abogados que le dicen al cliente lo que quieren escuchar para poder cobrar. Aunque sepan que no es verdad. Aunque sepan que no es verdad. Exacto. Le mienten. Eso es una realidad que se vive allá en el mundo profesional. Eso, decirlo así como lo de esto es bonito, que le mienten. Para mí es que los estafan, ¿verdad? Los estafan, exacto. Sí. Entonces, traigo esto a colación porque te soy honesto. Yo cada vez que veía entrevistas en televisión desde muchísimo tiempo antes, yo decía, pero siento que hay muchísimas personas que en los medios de comunicación tradicionales dan sus declaraciones de forma muy superficial por no entrar en estos temas que son espinosos para la población o para ellos. Claro. Tal. Como lo decía él mismo, yo sé que esto le va a incomodar a muchos, pues. Claro. Yo sé que también lo que estoy diciendo le va a incomodar a muchos y otros hasta se van a poner a reír. Ja, eso es cierto, porque lo saben, gente de la misma profesión. De hecho, ayer alguien hacía un comentario en redes sociales y decía, yo tengo décadas de estar en lo penal, y haciendo un paréntesis con el tema del régimen de excepción, y decía, muchísimos familiares prefieren que sus familiares estén en la cárcel a que estén en la tumba. Esa es una realidad, sí, que la conocen los mismos abogados. Es cierto. Entonces, la misma gente sabe que la mayoría de abogados conoce casos. Entre ellos se conocen porque El Salvador es chiquito al final, pues. Vea. Entonces, me parece que estos abogados que vienen y quieren hablar de la Constitución y la quieren interpretar a su conveniencia y que no quieren entender esa explicación que tuvimos ayer en tu programa, lo hacen simplemente pues porque hay un cliente por ahí, vea, que necesita escuchar este tipo de cosas. Que se lo digan, pues no, es que sí, ya va a ver, que no sé qué. Pues sí, pero usted, el cheque, fin de mes, siempre sígalo tirando. Vea. Entonces, hay que entender que esa es la naturaleza de las declaraciones de la gente. Y hay otros, pues, incluso hasta periodistas, vea, ciertos engañistas casi, que lo hacen simplemente porque su papel es de activistas. Se creen a veces que también son parte de la casta de los dueños del medio de comunicación y se creyeron tanto el cuento, vea, que les metieron en la cabeza de la redacción, que salen ahora a defenderlo gratuitamente, pues, por mantener su puesto. Tres, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas en esa Constitución que no se cumplen. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, Dagoberto Gutiérrez lo ha expresado muchísimas veces, el FMLN no se identificaba como una fuerza comunista. Pero viene Estados Unidos y sí la identifica como una fuerza comunista porque estaban recibiendo apoyo, pues, de fuerzas de izquierda internacional. Y dice, no, estos guerrilleros en El Salvador son comunistas. Y recordarás la pasión del comunismo en el 80 y en el 90. Era una cuestión, o sea, bárbara, casi que era el bien contra el mal, y etcétera. Entonces no podían permitir que el comunismo avanzara. Claro. O sea, por eso las famosas frases que aparecen en el himno de Arena, ¿verdad? El Salvador donde los rojos terminarán. Sí, y bueno, y basta que ver quién fue el potenciador y el impulsor y el creador de la Constitución del 83, Roberto D'Aubuisson, quien era un recalcitrante anticomunista, correctamente. Anticomunista, anticastrista, antileninista y todo lo antirrojo que exista. Entonces, el punto de esa Constitución es, bueno, ¿y qué es lo que dice Karl Marx al respecto? No, hay que hacer un Estado único, la gran bodega, ¿verdad? Donde todos van a ir a traer todo lo que habla el texto, al final, el manifiesto comunista. Entonces, no, mira, es que la Constitución ponele que aquí, vea, no hay forma de que vayan a querer cambiar, por ejemplo, la forma constituyente de nuestro gobierno, que es la República. Y la cambiaron. Que es la República. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, y solo lo voy a traer a colación, no porque sea algo que pueda pasar en El Salvador o algo por el estilo, pero la mayoría de potencias en el mundo son estados monárquicos. Monarquías. España es una monarquía. Sí. Monarquía parlamentaria, pues, pero monarquía al final. Inglaterra. Francia. No, Francia no. Pero sí.
Canadá, Canadá, sí. etcétera, pues. Entonces tenés un montón de... Y a veces me gusta hacer chiste por molestar a estos extremos constituyentes, vea, que bueno, quizás deberíamos, vea, nosotros tener un monarca, pues, vea, al final del día. Pero el punto es que hay que entender que esas pasiones de la Constitución de 1983 se dieron en un contexto de una guerra, claro, donde existía esa mentalidad de que los comunistas podían llegar al poder, cambiar el régimen del Estado, cómo se gobernaba el país, y con ese pensamiento se crea esa Constitución. Hoy estamos realmente en un momento histórico totalmente diferente al cómo se constituyó ese texto de 1983. Ahora, en El Salvador tendríamos una insurrección si el presidente de la República no buscara la reelección. Está buena esa. O sea... Al revés fuera. Al revés. O sea, yo creo que van a coincidir las personas que están viendo el programa. O sea, en El Salvador, en El Salvador se desatara una insurrección y una anarquía si el presidente no busca la reelección. Yo creo que la gente saliera y saliera con los carteles. Y, no, presidente, usted tiene que reelegirse. Usted no puede abandonar el pueblo. Usted tiene que seguir gobernando. Y es que cuando vos elegís, vaya, pongámoslo simple. Vos contratás a alguien para que te dé soluciones. O sea, ¿de qué te sirve, Natán, que vos contrates a alguien que te pregunte por todo? Mire, ¿y aquí cómo hago esto? Mire, ¿y aquí esto? Mire, si vos delegás para que resuelva. Si vos delegás para que resuelva. Entonces la población salvadoreña ha delegado en el presidente de la República que resuelva los problemas del país de la mejor forma posible. Bueno, hay que reconocer que la forma en la que ahora se ha configurado todo este aparataje, tanto de elección de diputados como de municipalidades, querrás verlo, o la oposición quiera o no verlo, pues, porque ellos al final solo ven todo lo malo, pero ni siquiera ven lo bueno dentro de ellos mismos. Los ha beneficiado más a ellos, porque de las pocas figuras que tenían conocidas para poder candidatear en los municipios o en las diputaciones, ahora se les va a ser más fácil elegirlos. Imagínate que un solo alcalde, tal vez que tenía, o un solo candidato que tenía un buen perfil para un solo municipio en Arena o en el FMLN, ahora va a poder aspirar uno solo, el mejor perfil para como 4 municipios de una sola vez. Entonces, desde ese punto de vista, ha beneficiado mucho a la oposición. Lejos de que ellos digan, no, es que lo hace porque ya ve que va a perder las alcaldías y etcétera. Al final del día, quien ha beneficiado también es a la oposición. Sí, pues tenían dificultades para llenar las planillas. Por supuesto, ahora nadie había presentado que tenía todas las planillas llenas. Eso es mentira. Eso es falso completamente. Entonces, Arena dijo, no, sí, ya los tenemos, pero no vamos a dar los nombres. O sea, perdóname pues, pero... Simón Paz iba por Mexicano, ya se movió a San Salvador Centro. Imagínate, ahí tenés uno de los mejores casos habidos y por haber. Iban a tener para ellos... Portillo Cuadra va a San Salvador Centro, pero a saber si... Porque tienen que ir a la interna junto con Noche, ¿verdad? Sí, vaya, pero ahí te das cuenta, vea, que vaya, el alcalde Noche no está mal calificado. De hecho, logró sobrevivir a la aplastante victoria de Nuevas Ideas. El único. Y es porque la gente de ahí ha conocido su trabajo y decidió elegirlo. Claro. Democracia tal como cual, independientemente de la bandera. Pues. Entonces, eso le da ahora la potestad a él de posicionarse en una plataforma diferente, con más municipios, pues, en lugar de estar eligiendo 4, 5, 6 perfiles. Entonces, veo a bien, de hecho, incluso para la oposición, porque yo no es que esté totalmente en contra de ellos, siempre lo he dicho acá, incluso lo he dicho, hay programas donde lo he dicho, a El Salvador le conviene tener una oposición, pero constructiva, una de verdad, pues, una que de verdad... y no solo tú lo has dicho. Exacto. O sea, entonces, el punto acá es que es bueno para ellos, es bueno para la democracia, lejos de lo que ellos mismos quieran decir, porque su mente de verdad que no trabaja como debería, siguen atados al pasado. En el caso de los diputados también de Nuevas Ideas que ahora van a buscar, es buenísimo porque también vas a tener perfiles que ya conocen, ya tienen carrera política, ya son imagen también para el partido y que la gente ya va a tener aún más confianza respecto a quienes van a poder llegar a gobernar esos municipios si son electos. Dame tu opinión sobre los candidatos a diputados, particularmente en San Salvador, más de 160 inscritos para buscar 16 diputados. No, y está bien, o sea, de verdad que es bueno.
Lo que sí hay que reconocer es Y que... algunos les están sacando los trapitos al sol, ¿verdad? Sí, no, y lo que te digo, está bien, uno está bien, ¿por qué? La oposición siempre que la pluralidad, que no sé qué, etc. Van los candidatos, que se inscriban todos los candidatos habidos y por haber que quieran, pero también hay que reconocer, y aquí sí pues voy a hablar un poco más del tema de consultoría política, hay que reconocer que pues tenés que labrar el camino para... De hecho, hace poco me escribió alguien y me dice, mire, fíjese que yo en mi municipio yo soy muy conocido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para inscribir? Mire, uno, ya el periodo ya, ya terminó, es un proceso y todo lo demás. Entonces, es válido que todos tengamos aspiraciones. Tal vez a veces el problema se puede convertir en la forma en la que querés llegar a cumplir esas aspiraciones. Pero van a haber personas que ya recorrieron territorio, son muy conocidas porque han trabajado, no solamente en el municipio, la conoce la estructura, la conoce la gente a nivel nacional, etc. Pero habrán personas tal vez que están tratando de hacer algún intento, de ver cómo, si logra llegar, ok, y es válido su intento, pues. Entonces, es buenísimo que el partido sea alguien tan incluyente respecto a todas las personas que están participando en este momento. Obviamente, pues cuando te aparezcan en el momento de votar y te aparezcan todas las caras, ¿verdad? Ahí decidís, pues. Ahí decidís. Es la democracia. Exacto. Entonces, y ves la enorme diferencia que hay entre, por ejemplo, las imágenes o las fotografías, y de verdad yo los invito, vayan a buscar a las redes sociales de Arena, del FMLN y de los demás partidos, y van a ver, o busquen, no van a encontrar, ni se van a ubicar cuáles son las fotografías de las elecciones internas de ellos, porque son menos. Y te pongo un ejemplo. Yo particularmente vi que había más gente celebrando la candidatura de Simón Paz que la del Chino Flores. José ya me hizo reír. Y te reís porque es cierto, porque vos sabés que es cierto. José, entonces, con lo que salimos. ¿Sí o no? O sea, no me es que me pareció Vamos a las imágenes. Es que me pareció un chascarrillo. Y probablemente sí tenga razón. Vamos a las imágenes. O sea, y por eso les hago la invitación. Vayan a las redes sociales, donde ellos comunican lo que han hecho, pues. Y ahí puedes ver que la gente... Había más animosidad con Simón Paz que con el Chino Flores. ¿No? Claro, por supuesto. Entonces, te estoy hablando los hechos, pues. Basado en lo que viste, ¿verdad? Basado en lo que viste. Y cada quien puede ir a observar. Que saque la conclusión de cada quien. Exacto. Entonces, 8.4 presidente, Asamblea Legislativa 7.1 y bueno. Yo creo de que no es una sorpresa lo de los consejos municipales, ¿verdad? Fíjate que lo de los consejos municipales, la gente quería cambiar tanto a los consejos pues como al alcalde. Los cambió y pues surge una nueva clase política que llega tal vez a su primera experiencia en una legislatura municipal y se encuentra con enormes problemas, ¿verdad? Primero, problemas heredados, con la falta de experiencia para poder resolver tanto los problemas heredados como los del día a día, y eso se transforma en ese 4.9, en la que encontraste un montón de consejos municipales que lastimosamente pues no lograron cumplir con la expectativa, porque tal vez era su primera experiencia en la administración pública, su primera experiencia electoral incluso, pero sí es parte de ese camino que había que allanar para poder hacer esa transformación que ahora tenemos de toda la clase política en el país. O sea, salieron alcaldes históricos que se encontraban dentro de las alcaldías de los diferentes municipios en El Salvador y que fueron desterrados por estos alcaldes que entraron nuevamente. Lastimosamente estos nuevos alcaldes no logran cumplir con la meta, pero se establece ahora el nuevo régimen municipal que va a impulsarse y que se va a elegir en estas próximas elecciones, y esperamos que eso definitivamente, que ese 4.9 que se ve reflejado ahí en los consejos municipales haya sido la última vez que en los municipios hayamos tenido una mala gestión municipal. Sí. Fíjate que es bien curioso porque en otras encuestas hemos venido viendo el hecho de que la gente diga que continúe el mismo partido, pero que cambien al candidato. Claro. O que cambie el alcalde. Sí, la gente hace la diferencia. Sí, en el caso de esta encuesta de Fundaungo dice, fíjate, pensando en las elecciones para alcalde el siguiente año, en su opinión, ¿qué le conviene al municipio? ¿Que siga gobernando el mismo partido o que llegue otro partido a la alcaldía? Dice, fíjate, que siga gobernando el mismo partido 36.9 y que sea otro partido el que gobierne 44.7. Claro. Esto debe de ser un llamado de atención. Un llamado de atención. Claro, y de hecho hablábamos la vez pasada en el otro programa
sobre ese dato, por ejemplo, en el caso del municipio de Cuscatancingo, y que es un dato que Sí. se va a dar en otros municipios. Claro. Nuevas Ideas realizó estudios y encuestas en los diferentes municipios para tener su propia medición respecto a el desempeño de los alcaldes. Entonces, en la mayoría de municipios donde definitivamente pues, había Problemas. problemas y descontentos de la población, ellos prácticamente no van a poder participar para poder aspirar a una alcaldía en estos otros municipios, en los 44 municipios. Pero sí los han dejado a otros que también tienen iguales o peores problemas. Lo que porque han llegado con bombo y platillo ahí a inscribirse, pues. Sí, y muy probablemente, te voy a decir algo, y es que ese era el problema de los 262 municipios. Era demasiado. ¿Cómo vas a estar pudiendo auditar a todos los 262 municipios, que prácticamente Nuevas Ideas tenía el mayor porcentaje de alcaldías? Claro. Entonces, lastimosamente, tal vez no logran encuestarlos a todos, ¿verdad? O sacar los datos de todos, y por eso todavía llegan algunos ahí. Me dio risa que la oposición anduvo esta lámina rodando en redes sociales. ¿Así? Ajá, ¿dónde está su 97%? Ajá, que no sé qué. Entonces, la verdad es que siento una pena enorme de ver cómo se hacen sus ilusiones. Y está bien, pues al final del día, ni modo. No podemos hacer nada respecto a sus problemas mentales, pero en esa lámina, para empezar, las elecciones se ganan con el 50% más 1. Sí, presidenciales. No hay más. No. O sea, ganás cuando tenés el 50% de los votos más 1. Sí. Ahí ganas. Y si no, veamos el ejemplo de Guate ahorita. Claro. Vaya. 2. Las personas que, por ejemplo, no saben si van a ir a votar, etcétera, que yo invito a los salvadoreños de verdad que vayan a las urnas y vayan a votar independientemente de su preferencia, pero que vayan. Lastimosamente. Y eso es una constante en las elecciones a nivel mundial. No es el 100% de la población la que va a votar. La población que está legalmente inscrita. No es el 100%. O sea, en Alemania tenés como el 76%, en Francia tenés como el 68%, en Estados Unidos igual tenés como el 54%, 55%, etc. Entonces no es el 100% de la población la que vota. Entonces ellos si quieren hacer cuentas alegres, tienen de tomar en cuenta que tienen que contar los porcentajes de la gente que ha decidido ir a votar por un partido político y que ha decidido ir a votar. Y ese va a ser su 100%. O sea, no puede contar el 100% a la gente que dice no voy a ir a votar, o no me interesa, claro, etc. Esa gente no la puedes contar porque no es parte de la gente que va a llegar ese día a tomar las elecciones. Entonces, basado en eso, tiene que ser la sumatoria de quien sí ha decidido que va a ir a votar y que va a ir a votar por un partido político y luego sacar sus porcentajes respecto a la votación. Sí. Pero ya, sin hacer ese ejercicio real, para que obtengas el dato más certero que podrías llegar a tener, sin tener ese ejercicio, ya con el 50% más 1, Gracias, José, muy amable. Gracias a ti. Bueno, nos vamos.